I.S.U.P.K. Practice, not a game, not the game that I go out there and die for and play every game like it's my last. Not the game. We're talking about practice, man. I mean, how silly is that? And we're talking about practice. Best believe that I'm top 3. The only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Put me anywhere other than one that is not me. It's beef, we strut a nigga block, that's chopped cheese. No peace, the butterfly sting him, that's Ali. You reach, I teach him with the handle, that's Kyrie. Machines you hook like a Roman, that's IV. You a sheep, I'ma go, it's a difference, so watch me. You weak, all hooks, no punches, so block these. They mock me, I just show them how it goes. Try to stomach this thug life. They ring got the nose, bandana on the grip. All heads coming out the foe. Connected from Cali to New York, niggas, so let it go. Made for this, nigga, I eat bars and drink flows. Thinking you woke into your third eye, peephole. Line for line, this shit too easy, it's like a free throw. Mastered the game too early, this bitch a cheat code. It ain't a game, these niggas lame, state bring a shame. If I'm with an officer, it's a number in his name. We ain't the same, you want the easy pass, tell him change his lane. Shit, I've been through the fire, you can't stand the rain, take an aim. Tell him runner, he can try his best. Drive a car named after me, that's why I'm in the vet. Laugh at these niggas once again, and I ain't break a sweat. Number one at everything I do, that's why I'm one West. The Lord is not the God of the dead, so when I die,
coming back for my spot, so forever I'm top 3. Just tell him to watch this janitor with the mop stick. You gon' need a defensive lineman to block this. On point when I bomb shit, 10 for 10 I do not miss. I'm barking with a full bulldog, it is not mixed. They can see that my mind's sick, I don't write, I find shit. I don't like it, then I switch. If I touch it, it's diamond. Tell a bitch that I'm God sent. It ain't because my kicks is built like 5'6", 5'7" is my bitch. Dangerous, high risk, I lose it, get another one. You think I'm talking about a girl, I'm talking about another gun. We here now? Hey look, it is what it is now. We don't fuck with the house niggas, we burn the crib now. I'm ahead now, and I hope they can hear now. I don't care if you think it's it, nigga, I don't fear clowns. Silences make it sound like raindrop, that's a quiet storm. Get the job done in the view or get fired on. If you niggas standing for nothing, what you dying for? If you put real with real, that's how I was born. Walking this bitch ready for war, I'm in riot form. I want these niggas to see me flex, that's why I am armed. I shouldn't live in the crib, nigga, I should buy a farm to go through this shit so effortless. Believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Best believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Best believe that I'm top 3. Only thing is I'm not 2 and I'm not 3. Shalom, Yabashim Yashab Rakatham. Yabashim Yashab Rakatham. Capitán, tiene el ahora. How about Shem Yashab Rakatham? Toma un momentito, ¿verdad? And share this class with everybody, not the StreamYard. One of them enlace to YouTube, right? And share with everybody just real quick because we need more people. Share with everybody in the goddamn Latino America as much as you can. Caravan Khan. Another one kind. Let me give you a second. I'm going to put it in the private chat. Caravan Khan. Y también Gadayala, I know you got camera troubles. Don't worry about that. We'll figure it out. All right. Yabashim Yashab Rakatham. Yabashim Yashab Rakatham. Salam Yabashim Yashab Rakatham. A la hermana Dalia Shalom. Yabashim Yashab Rakatham. Yabashim Yashab. Déjame enviarle el enlace a la hermana en la República. La marqué, entonces hold on, give me a break. Shmar, let's start by Shemal Shai. To Dalia. All right. Okay. Cuando la otra hermana entra, pues entonces should be ready.
Hoy vamos a hablar sobre Sem. ¿Ok? ¿Quién es Sem? Sem es hijo del mayor de Noé. ¿Ok? La razón que hablar un poquito de él, sobre él, es por esta razón, porque esta gente, ¿verdad? Capitán, si se puede. Listo. It's not getting it. Capitán, Dímelo. si se puede. Dímelo. Yo mandé el saludo, no sé si lo dije bien, que quiero que me vaya corrigiendo y ayudándome. No, está bien, no te preocupes, que mientras más tú sigues en clase, más tú vas a aprender cómo decirlo apropiadamente. Anyway, vamos a compartir algo aquí. All right. So, todo el mundo de la gente que está en la pantalla, ¿verdad? Claro, claro. Right? Y el problema con esta gente es que siempre están, decir en Puerto Rico, ¿cuál es el otro refrán? Cuando alguien siempre está quejándose. ¿Me escucha? ¿Verdad? Que se están llorando siempre, llorando. Yeah. Hay otro refrán que escucha en Puerto Rico, pero esta gente siempre está llorando cuando tú dices algo sobre ellos, o cualquiera que se llaman judíos, no necesariamente específicamente esta gente, porque en esta gente hay distintas partes, ¿verdad? Pero generalmente, si tú vas en contra de esta gente, ellos causan que la planeta sea enemigo contigo. ¿Okay? Y ellos dicen, eso es antisemética o antisemético. Right? Y en realidad, pues vamos hoy a aprender quién en sí son la gente que salieron de Shem, ¿okay? O de Sem en español. ¿Okay? Antes que lleguemos a esa parte, ¿quién tiene preguntas para a contestar esa pregunta rápido? Magan, dale. Es la que se me facó. A ver si usted me puede dar un breakdown. ¿Qué significa exactamente la gracia? La gracia simplemente significa un tiempo o periodo de tiempo para pagar una deuda. Cristianos se creen que significa que es un regalo del Señor. Y vamos a utilizar sus palabras. Si es regalo del Señor, pues ¿qué clase de regalo? Significa que debemos pecar porque tenemos gracia. Significa que debemos de olvidarnos de la ley porque tenemos gracia. Vamos a averiguar qué dice en la Biblia, right? Right. La palabra gracia, para que sepan, ya que estamos tocando el tema. Anyway. Voy a escribirlo aquí públicamente. Right? Puedo ponerlo en español e en inglés y le voy a dar el significado de la palabra gracia. Salaki, sir. Yes. Solo quería decir que ese es un buen
es un buenísimo tema que trajo el oficial Magán, porque además del color de Jesús, siempre el debate con los cristianos sería que tenemos gracia, no estamos sobre la ley. Entonces es un buen tema, solo quería decir eso. Right, y eso, ¿verdad? Siempre es buena. Porque segundamente, Morgan, ¿hay algún cristiano que ahora mismo que tú conoces que está viendo el video hoy? Ahora mismo usted sabe que hay, pero no sé quién, pero están viendo los videos. Ok. No sé quién. ¿Sabe por qué pregunto? Necesito sacar la correa hoy, ¿verdad? Okay. Vamos allá. Ok. Gracia o grace en inglés se pronuncia Ana. Ok. Jana. Ja y na separado. Jana. Ok. Jana. Significa gracia. Ok. So, si quieren apuntar esa, right? Mírala ahí en la pantalla. Right? Mírala ahí, mira la pantalla, mira. Gracia o grace en inglés se pronuncia Jana. Porque la S y la H. No, C-H-A-A-N-A. C-H-A-A-N-A. Jana. Right. Para ustedes cristianos que obviamente están viendo o van a ver este video porque el oficial Magán está en una secta y él está loco, y todos aquellos que están con Magán Amafi, con el capitán y con este hombre joven de la República, Honduras, con I.S.U.P.K, con Cuatazay Gadayala, ¿verdad? Y todos los hombres en la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal, la hermana Dalia, la hermana Parshada, toditos somos una secta con nuestro cerebro lavado, right? Mientras tanto, la única organización que ha profetizado y ha pasado las cosas o ya pasó es la Escuela Israelita de Conocimiento Práctico Universal. That's right. Es obvio, cristianos, pastoras, pastores, reverendos, morones, bobolones que ay Dios mío, y todo eso. Ok. La palabra gracia en hebreo se pronuncia Jana. Ok. Y ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, porque ustedes son cristianos, les encanta el Nuevo Testamento, pues vamos a utilizar el Nuevo Testamento. Vamos a ir al libro de Romanos. Right? Vamos a ir al libro de Romanos. Y le voy a decir exactamente dónde debemos ir. Right? Vamos a ir a Romanos, dos partes en Romanos, ¿verdad? Vamos a empezar Romanos 6 y 1, Magán. Déjame ponerlo en español en la pantalla. Cáncer. Dame un brequecito, aguanta. Cáncer, yes, sir. Vamos a buscarlo en español. I need the site. Right. Vamos primeramente a cambiarlo a esta versión. Vamos a darle enter. Ahora en adelante, cuando den un precepto, usa el Magimarco y el Magimarco ese amarillo y úsalo. Con eso que yo tenía, yo lo traté de hacer, pero... Morgan, pon tu micrófono en silencio. Se tú vas a hablar con se la que. Ok, ahí la tenemos, Magán. A ver si puedo poner. Okay, yeah. Léete esa 6-1. Cáncer, Romanos, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues? Diremos
hold on there, aguanta. Esto es Pablo, ustedes cristianos que el nombre de Jesús va en el testamento, porque ya el Viejo Testamento, cuando Cristo murió, ya no tenemos ley, right? Ok, pues vamos a ver qué es lo que dijo este hombre del tribu de Benjamín, que son la gente de Jamaica y la gente en la Isla Vírgenes, tribu de Benjamín. Vamos a ver qué dijo Pablo, el apóstol Pablo, sobre gracia, right? Empieza de nuevo. Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? Aguanta. Pablo está haciendo una pregunta. ¿Qué? Pues diremos. Continúa. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Right? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Español moderno. Vamos a seguir pecando aunque tenemos gracia. Continúa. Claro, versículo 2. En ninguna manera. ¿En qué? En ninguna manera. De nuevo, ¿en qué? En ninguna manera. En ninguna manera deberíamos perseverar en el pecado, aunque tenemos gracia. Ustedes cristianos utilizan la palabra gracia como un pase de seguir pecando, como el permiso, la licencia de seguir pecando. Ah, está bien, el Señor conoce mi corazón. Están así, mira, están así ahora. Están. No, ya tú sabes que el Señor, yo sé que no, pero el Señor sabe mi corazón. That's right. O si no están así, están. Ya tú sabes, papi. El Señor conoce mi corazón. O sea, seguimos pecando, perseveraremos en el pecado, aunque tenemos gracia, para que la gracia abunde. En ninguna manera. Porque tenemos gracia, no significa que debemos seguir pecando. That's right. Lo que pasa es que tu condenado pastor, pastora, reverendo, obispo, sacerdote, te han mentido. Te han dicho la gran mentira. La gran mentira es que tú puedes, porque no tenemos ley, tú puedes seguir viviendo tu vida, amar a quienes sea, servir a quien tú quieres, ¿verdad? Porque el Señor conoce tu corazón. ¿Sabes ese dicho? El Señor conoce tu corazón. Eso es verdad. El Señor sí conoce tu corazón y sabe que está lleno de ¿cuál es la palabra? En inglés, filthiness. How you say it in Spanish? Se me olvidó. Groserías, right? Por falta de palabras. Es la que hace glotonería. No. Quiero significar que está lleno de porquería. ¿Ok? Vamos a ponerlo en forma básica para que entiendas. Tu corazón está lleno de porquería y basura. Filosofía que no tiene nada que ver con la Biblia. Es la razón que en la iglesia y se llenan de homosexuales, de lesbianas, de gente codicioso. Y empieza con el líder de esa organización. Y no para ahí. Los políticos de nuestra gente también están llenos de porquería. ¿Ok? Están llenos de basura. Y es la razón que nuestros hermanos llenan en prisión. Llenan en prisión por dos razones. Primero, porque el condenado hombre blanco, quien es el diablo, concuerdo a la Biblia, ¿verdad? Creyó una sociedad donde uno tiene que sobrevivir. Y es obviamente que con Israel, moreno, latino e indio nativo, con nosotros, si estamos en la miseria, si estamos en la pobreza, obviamente vamos a buscar cualquier forma de sobrevivir.
lamentablemente, por no saber la verdad, tomamos un camino que no es correcto. El camino de matar a otro hermano, otro vecino, ¿verdad? Vender droga, prostituir, hacer cualquier maligna escama, yeah, I think that's how I say it. En contra de nuestra propiedad. Y mientras todo eso, mientras están viendo el barrio caliente y todo eso, ustedes hacen culto. ¿Para qué? ¿Ah? ¿Para qué hacen los cultos en la casa de doña Teresa? ¿Ah? ¿Para qué? ¿Para qué? Right through. Para que todo el mundo en el vecindario, wow, mira doña Teresa, ella es bien religiosa. Y esa gente con quien ella está en la iglesia, mira, esa gente aman a Dios. Esa gente tiene el temor de Dios encima. No, mentira. Tienen demonios encima. Esa gente está lleno de asquerosería, yo creo que es la palabra. Right? Están llenos de porquería y basura. Pablo corta a ustedes cristianos. En ninguna manera. Si tú no entiendes en ninguna manera, pues vamos a usar otra palabra significando lo mismo. Para el carajo que no. ¿No entiendes eso? No debemos continuar en el pecado aunque tenemos gracia. Carajo que no vamos a hacer eso. Ahora vamos a bajar al versículo. Mismo libro, mismo capítulo, right? 15. El 15. ¿Será que sí? Romanos, cuando lo tengan. Go ahead. Déjenos saber. Romanos, capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Ahora, Pablo de nuevo está preguntando, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, porque ustedes cristianos enseñan eso todo el tiempo. Que la ley ya no está, ya no aplica. No aplica. Deben entonces ustedes ser homosexuales. Deben violar a las mujeres como lo hacen en la iglesia. Deben hacer eso. Deben violar a los niños. Deben robar el dinero a tu congregación. Deben todavía hacer eso porque no hay ley. ¿Y por qué si no hay ley? ¿Por qué todavía siguen colectando los diezmos? Si no hay ley. ¿Por qué colectando donaciones si no hay ley? Empiézalo de nuevo, Magán. Yes, sir. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. De nuevo. En ninguna manera. Otra vez. En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera debemos seguir pecando porque tenemos gracia. La palabra gracia es más de buscar la definición. Vamos a buscarla, Magán, right? Para aquellos que no entienden. Right? Obviamente en español tienen otra definición, right? Pero vamos a buscar gracia bíblicamente, ¿qué significa? Ok, vamos a buscarlo en inglés porque es más fácil. Right? Es más, déjame. Obviamente ellos tienen
Bueno, lamentablemente en español tienen distintas definiciones, ¿right? Que suena cristiano, pero no es bíblicamente correcto, ¿eh? Pero en inglés, buscando la definición, all right. Gracias significa, lamentablemente esta gente no ponen exactamente, pero ok. Mira la cuarta parte ahí. Ok, ahora. Tienen la cuarta parte de la definición, right? Voy a ponerlo en el translador. Ok. Déjame compartir con ustedes en español qué significa gracia. Es más, también lo voy a pegar acá. Ok. Ahí está en la pantalla. Un periodo concedido oficialmente para el pago de una suma adeudada o para cumplimentar de una ley o condición, especialmente un periodo prolongado concedido como un favor especial. Otros 3 días de gracia. Todo el mundo entiende. Gracia bíblicamente significa un periodo de tiempo de pagar una deuda. ¿Cuál es esa deuda? La deuda es empezar a cambiar tu vida, dejar los vicios de uno, seguir la ley. ¿Todo el mundo comprende? Claro, Khan. Ok, si todo el mundo comprende, este video deben compartirla con todo el mundo. Ok, el hombre joven en Puerto Rico, él está presente. La A, sir. All right. All right, no swear. Nadie está obligado a quedarse en clase. Ok, ya. De ahí para adelante tú con el Señor. All right. Si saben lo que es correcto, ustedes saben lo que es correcto. Ok. Esa pregunta de gracia significa eso mismo. Un periodo en corto, periodo de tiempo para pagar una deuda. ¿Cuál es la deuda? Que nosotros corregimos nuestra vida? Empezamos concuerdo la Biblia, no concuerdo a nuestro entendimiento. Es más, vamos a añadir otros preceptos, Magán. Porque Pablo dijo esta palabra. ¿Ok? Y voy a buscar otro con Pedro también, ¿ok? Who's in here? Oficial Yerad. Shalom, Yahweh Hashem, Yahshua Barakatah, Officer Yerad. Shalom, Yahweh Hashem, Yahshua Barakatah. Shalom, Yahweh Hashem, Yahshua Barakatah. Shalom, Yahweh Hashem, Yahshua Barakatah, Yahshua Barakatah. Right? Aún en 6 y 15 nos dicen claramente, ¿verdad? Que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley. Yo voy a hacer una pregunta antes de conseguir el otro precepto. Déjame empezar con el más joven en la República Dominicana. ¿Qué significa estando bajo la ley?
Los mandamientos, Señor, si se puede. Las leyes son los mandamientos, pero ¿qué significa bajo la ley? En cualquier sociedad. Cumpliéndolo, la ley. O si no lo cumplimos, ¿qué va a suceder? Capitán, si se puede, muerte. Right. Muerte o pagar algo, ¿verdad? Pagar, romper la ley, ¿verdad? Una multa, encarcelado o muerte, ¿verdad? Todo el mundo entiende eso, ¿right? Carbon Khan. So, básicamente la ley es lo que te sucede si rompes las reglas. Esa es la ley. Esto es lo que pasa si rompe la ley. ¿Eh? Si no te pones el cinturón, vas a pagar la multa. Si asesinas a alguien injustamente, va preso. Va a ser a poner la muerte. ¿Eh? Todo el mundo ve eso, ¿verdad? Eres homosexual, pues ahí tiene SIDA, ahí tiene monkeypox, right? Ahí tiene el COVID, ahí tiene enfermedades transmitidas sensualmente, right? Ahí tiene tu penalidad, right? Si eres una adultero o adultera, la muerte, right? Todo el mundo entiende. Carbon Khan. Después pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dijo Pablo, en ninguna manera. Significa porque aunque tenemos gracia, todavía tenemos que estar bajo la ley. ¿Right? ¿Qué se dio a Israel? La oportunidad o una segunda oportunidad de renovar tu vida en haciendo la ley de nuevo, cambiando tu vida. ¿Eh? Ya cuando Cristo murió en la cruz, Él quitó la penalidad temporadamente. Recuerda, es un periodo de tiempo, ¿ves? De pagar una deuda. Cuando se dice que no estamos bajo la ley, significa que ya tú no vas a morir por manos de un sacerdote, ¿right? Temporadamente. Cuando llega Cristo, ya eso retorna en full swing, ¿ok? Mientras tanto, ya no va a haber un sacerdote que va a venir a ponerte la muerte. La evidencia fue que cuando trajeron ¿cómo se llama ella? María Magdalena, cuando era ramera, ¿verdad? Adultera, y se lo trajo a nuestro rey. Y los tres sacerdotes, fariseo y escriba, right? Ella la cogimos en el mismo acto de adulterio. Ah, sí, es chévere. Pues ustedes juzgaron bien. Ahora, ¿cuál de ustedes nunca han pecado? Todo el mundo dejó su piedra caer. Entonces, él que vivió su vida perfecto tenía el derecho de ponerla a la muerte. ¿Por qué no lo? ¿Cuántas? Por la gracia. Right, pero dame más. Para que ella cambie su vida. That's true. Y simplemente puesto porque lo que sucedió antes fue que no hubo una oportunidad que uno corrigiera su you know. Hiciste algo, fue a la muerte, preso, multa. Cristo dio esa oportunidad para que ella cambiara su vida. ¿Y qué María Magdalena hizo? Cambió su vida, ¿verdad? Vivió conforme a lo que dice la ley. Ya María Magdalena no era una ramera. María Magdalena era una hermana totalmente nueva, renacida de nuevo. ¿Todo el mundo entiende? Esa es la idea. Esa es la idea de gracia. Esa es la idea de gracia. Para que sea una persona nueva. Ok. Ahora, déjame buscar el otro precepto. 7:1. 7 y Romanos 7:1.
Claro, cáncer. Romanos, capítulo 7, versículo 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Cuando uno lee ese precepto en Romano, ¿verdad? Eso es un corte para los cristianos. ¿Acaso ignora, hermanos? Pues hablo con aquellos que conocen la ley, que la ley enseñorea, ¿verdad? O domina el hombre tanto que él vive. Right? So Pablo está estableciendo, es más, ahora. Pablo aquí está estableciendo o afirmando aquí la ley, right? Pero si no es bueno, vamos al otro precepto. ¿Okay? Romanos 3:31. Romanos 3:31. Okay, hold on. Ahora tengo todo, lo tengo apuntado en la Biblia. Porque muchos cristianos, yo tengo fe, solamente hay que vivir con fe. Hemos escuchado eso, ¿verdad? Claro, los cristianos, ay Dios mío, y tú ves a tu tití tan gorda ahí, esa manteca meneando por todos lados. Aleluya, o al tío ese que ya no sirve para nada, ¿right? Aleluya. Tu abuelo, tu propio padre. Aleluya. Tienes que tener fe en Dios, mijo. Tienes que tener fe. ¿Right? Pues, fe. Vamos a ver lo que Pablo dijo. Romanos 3:31, Magán. Cáncer. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Ahora, déjame ponerlo en la pantalla. Déjame ponerlo en la pantalla para que la gente vea. Hold on. Hold the freak on. Ahí está. Ponerla aquí, vamos a ponerla aquí, porque ya tú sabes que la gente. Ustedes están mal. Ustedes están mal. Vamos a ver si estamos mal. Morgan, tú vas a recibir llamadas de tu propia familia, ¿viste? Esa es la razón que no quiero que tú estés con ellos, ¿viste? Te están comiendo el cerebro, pues. Vamos a ver. Léelo. Cáncer. Romanos, capítulo 3, versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? ¿Qué significa invalidamos, Morgan? O sea, que que no la practicamos. No, pero da una definición más fácil, una definición básica. Invalidar que no sirve. Right, que no sirve. Este hombre joven en la República, do you have a headband in black? If not, you should find a full solid bandana and just wrap it up. You know what I'm saying? Like, so that way you could be official. You know what I'm saying? Locked in. You want to stay in the same spirit as everybody. Right? So, de nuevo, perdón, invalidemos, ¿qué significa qué? Será que se invalida, que no sirve, que no está aprobada, right, que no funciona. Right. So, en otras palabras, ¿verdad? Para ponerlo como ustedes cristianos creen que la ley ya no sirve, que ya no aplica. Right? Solamente hay que tener fe. ¿Tú sabes cuántos años he escuchado esa palabra? Solamente hay que tener fe en Dios, tener fe en Dios. Pero la ley. No, mijo, tú no entiendes que la ley ya no aplica. Eso fue para el tiempo de antes. Eso fue en la antigüedad. Ya no aplica, right? Pues, ¿qué dijo Pablo? Luego, por la fe, invalidamos la ley. Right? Pablo está haciendo una pregunta, pero mira
Mira lo que él respondió. Continúa, Magán. Cáncer. En ninguna manera. ¿Ah? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Sino qué? Sino que confirmamos la ley. ¿Qué qué? Sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Confirmamos la ley. La ley todavía aplica. Esas leyes que uno encuentra en el Viejo Testamento y por toda la Biblia todavía aplica. Todavía. ¿Ok? ¿No creen eso? Pues vamos primer Pedro. Primer de Pedro. Capítulo 1, versículo 4, de 24 y 25. Igual no la tengo, Magán, léela. Voy a poner los preceptos aquí en la pantalla. Aguanta, mi gente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Apúntalo. Mira, yo lo tengo apuntado, mira. All right. Ahí están los dos preceptos. Hold on, let me do that again. Excepto copy box, uncheck copy box tools, eso no vale, ¿ok? Let me do that again. Hold on. This is an error code. Wait a minute, then try again. Okay. Hold on. Ahora sí. What's up with Twitch? Algo pasa al Twitch entre nosotros. All right, ahora sí. Ok, Magán, léela. Cáncer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. ¿Por qué? Toda carne es como hierba. Pedro, en este caso, leo una escritura que estaba en el libro de Isaías capítulo 40, ¿ok? Este mismo precepto tú la encuentras en Isaías capítulo 40, probando dos cosas. Lo que vamos a leer, pero principalmente porque toda la enseñanza en el Nuevo Testamento viene del Viejo Testamento, ¿ok? Pedro dijo, porque toda carne es como la hierba. Si tú comparas carne como la hierba, como la grama, ¿verdad? Continúa. Yes, sir. Y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. Right? Todo el poder, todos los hechos del hombre, right? Todo su poder, su riqueza, su vida, es como flor de la hierba. Continúa. Cáncer. La hierba se seca. Y la flor se cae. Right? So, carne se seca, right? Y tu gloria también se cae. Continúa. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Tengo una pregunta, hombre joven en la República. ¿Qué significa la palabra del Señor permanece para siempre? ¿Qué es la palabra del Señor? Si se puede, capitán, es la ley.
Ok, eso es parte de la palabra, ¿verdad? Parte de la palabra del Señor, pero hay más. Dame un poquito más. ¿Dónde se encuentra? Si se puede, capitán, en la escritura. Right? So, la escritura de qué parte a qué parte. Escúchame, capitán, no sé. Ahí no sé. Ok, vamos a intentar el hombre joven en Honduras. ¿De qué parte a qué parte es la escritura en Honduras? Desde Génesis a Apocalipsis. That's right. Desde Génesis a Apocalipsis, right? Desde Génesis a Apocalipsis. Desde Génesis cristiano hasta Apocalipsis cristiana. Right. Léete eso de nuevo, Magán. Carol Khan. Y toda la gloria de los... No, 25. Versículo 25 más. La palabra del Señor permanece para siempre. Cristianos, cristianas, la palabra de Génesis a Apocalipsis, la Biblia, las escrituras, Torah, permanece para siempre. Y si de Génesis a Apocalipsis permanece para siempre, entre esos libros están leyes, mandamientos, ya establecido, juicios establecidos en la Biblia. Eso permanece para siempre. ¿Con qué doctrina que ustedes creían que Cristo va a dominar la tierra? Cristianos. ¿Ah? Cristianos. Piensa eso en su cerebro, que tiene un garbanzo por cerebro. ¿Ah? Cristiano. ¿Con qué doctrina que Cristo va a reinar en la tierra? ¿Ah? Con su propia doctrina. ¿O eso es lo que ustedes creían? Que Cristo va a dominar y va a ser legislador en la tierra con su propia doctrina. No. Esa la doctrina del Creador. ¿Dónde se encuentra esa doctrina? Desde Génesis a Apocalipsis, cristiana. ¿Me entiende? Si no, esto es fácil. Hay un arreglo para que ustedes tengan entendimiento. Siéntese aquí en clase, hagan preguntas, no se esconden, porque sabemos que ustedes están en clase, ¿verdad? Y después va a notar que ya saben que ustedes están en clase, porque Magán va a escucharlo, Cuateza va a escucharlo, Sewap ya lo va a escucharla, y oficial Yarat va a escucharla, el hombre joven en la República Honduras van a escucharla, y nos van a saber, porque eso obviamente se divulga. ¿Ok? So, en este momento, ¿estamos claros? Cáncer. Carbon. All right. Cáncer. Ahora, con eso, otra pregunta. Está bueno este hombre joven en la República. Comparte con tu hermano. Él está haciendo un anuncio aquí. ¿Dónde fuiste? ¿Al mesón? Un supermercado, capitán. All right. So, si no, un poquito del hijo de Noé, Sem, ¿verdad? Right. Vamos a ir primeramente al... Vamos a ir a Génesis 5:32 primero.
Y cuando llegamos a Génesis 5:32, quiero que el hombre joven en Honduras me lee Génesis 5:32, ¿verdad? Claro. Right. Y simplemente vamos a establecer, ¿ok? Claro, sir. Lo leo. Yes, sir. Mete mano. Génesis, capítulo 5, versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem y a Can y a Jafet. Right? Sem, Acá y a Jafet son los tres hijos que no estuvo antes del diluvio. ¿Ok? Ahora vamos a ir de aquí a... Le voy a decir ahora. Ok. Vamos a ir a Génesis 10:21. Ok. Déjame ponerlo en español. 10:21, ¿no? Cuando llega ahí este hombre joven en Honduras, empieza a leer, ¿ok? Claro. Ajá. Génesis, capítulo 10, versículo 21. Ajá. También le nacieron hijos a Sem, Right. padre de todos los hijos de Iber, Ajá. y hermano mayor de Jafet. Ajá. So, ¿quién es el hermano mayor de Jafet? Sem, right? Claro. Sem, recuerda que era Sem, Cam y Jafet, right? So, entonces este es 22. Génesis, capítulo 10, versículo 22. Los hijos de Sem fueron Ilam, I.S.U.P.K. Ok, párate ahí. Ahora, para ahí. Vamos a buscar quiénes son los hijos de Elam, right? Hold on. Hold on. Okay. Vamos a ver quiénes son los hijos de Elam. Good day, y'all. I'm coming to you now. Aguanta un momentito. Ahí. Estos son la misma gente que uno ve que son dueños de los Dunkin' Donuts, algunos de los 7-Eleven, right? De gasolinera, right? Que cuando tú estás aquí, o te llaman spam call, ¿verdad? Hello, my name is, y metan cualquier nombre. Hello, yes, I'm calling you to tell you what is going on. What is happening in the world. Esa gente lo induce. Eso viene siendo los coolies. ¿Ah? Eso viene siendo lo que le dicen los coolies. No, no son los coolies. Esta gente, toda la gente de la India y de los países que salieron de esa gente, Afganistán,
Pakistán, ¿cuáles son los otros? ¿Dónde queda Bangkok? That's in Thailand, sir. In Thailand, right? No, it was one of those countries that those East Indian descendants Bangladesh, right? And there's another one, I forgot the name. Is where you remember the tidal wave where it happened? That they about 200 something thousand of them. The tsunami. Died. Yeah, back then. What was the name Tsunami, of that they call it. No, the tsunami, yeah. But the country itself, where that happened. Anyway, el punto es que esta gente y todos sus descendientes son la gente en la nación de Elam. Ellos son seméticos, ¿verdad? Porque salieron de Sem, ¿verdad? Ese es el punto número 1. Será que se facó. ¿Cuáles son los coolie? Que dicen en New York, coolie. Yeah, I don't know. It doesn't matter at this moment, Magan. Cancer. You know, it doesn't matter. El punto es que estamos mostrando quién son los hijos de Elam. ¿Ok? La gente de esa creencia hindú, Afganistán, algunos son musulmanes por creencia, no que son árabes, ¿verdad? Pero digo hindús para que entiendan de qué clase de gente estoy hablando, ¿eh? India, Pakistán, Bangladesh, Afganistán, right? Toda esa gente que son de esos países, de esa misma gente, right? Esos son los hijos de Elam, ¿ok? Es más, let me see something. A ver si puedo subir una foto de la antigüedad. Slovakia. Hay otro país que le dicen Nepal. What? Nepal, right? Esa misma. Yeah, esa es Nepal. Es más, mira aquí. Esta es de la antigüedad. Ahora. Ve, mira la cara, la misma gente, ¿ves? Todo el mundo ve. Estos son los hijos estos son elamitas. ¿Right? Salieron de Sem, ¿ok? ¿Todo el mundo entiende? Carbon Khan. ¿Cuál es el próximo nombre en esa escritura? Versículo 22. Azur. Go ahead. Who said Salakia? I did. Gudayala. Dale. No, I said Asur. Salakia. Right. Azur, right. No, I was just asking en Honduras que me diga el próximo nombre. Anyway, digo Azur, right? Pues vamos a buscar quiénes son esa gente, right? Slaque, capitán. Ajá. Yo tenía una pregunta breve, no es para cambiar el tema, pero yo siempre, una pregunta es ¿por qué Elam domina tanto los países caribe como Trinidad y Tobago? No que ellos dominan, fue que los ingleses, los blancos, lo pusieron allá. Claro, acá. Okay. Hey, Shalom, sir. Salaki, sir, if I could. Go ahead. Yeah, what Officer McGowan was saying about the coolies, the ones that invaded the East Indians, the Elams, who invaded the Caribbean countries
They did not. Hold on, stop. We gotta nip that in the bud. They did not invade. The British brought them in as indentured servants. Okay, the British put them over the Benjamites who were in the Caribbean. That's why you see them in Jamaica. You see them in the Virgin Islands. They did not invade because, believe you me, Benjamin would have not let them invade unless the Lord wanted it that way, like the way the Lord allowed Esau to invade Ephraim in Puerto Rico, and did it again in the late 1800s. You know what I mean? But they did not invade, so we want to be careful saying those kind of words, okay? Historically speaking, the British, who was over India at one time, the reason why they ruled India was because of the textile industry. You know what I'm saying? Because of cotton and other fabrics that the East Indies were able to produce out there. Eventually, they got their freedom with Mahatma Gandhi. I think that's his name, with Gandhi. And they were able to keep their culture, their language. They were able to keep their land. They were able to start their own finance system. And they are also one of the superpowers in the planet today. You see the difference of real freedom versus us? You see the difference? They even have nuclear weapons. All right? We don't have our language. We speak in the slave master's language. I speak two slave master language, English and Spanish. Right. You know what I mean? We as Israelites, we don't have our own land. Even though here, technically speaking, the whole planet Earth is our land. You know what I mean? All of this new world belongs to Israel. You know, because we were here first. Hey, if I could, Cap. Hold on. I'll let you come in, right? In addition to that, we don't even have our own military, nor do we have our own weapons. We have nothing. You know what? Do you know the greatest weapon we do have right now? So what is the greatest weapons we do have right now? I.S.U.P.K, sir. That's right. Brotherhood. I.S.U.P.K. The Most High. This weapon do have right now. That weapon is bringing back the Israelites because the Lord wants it that way. All right? Officer, you're right. Hey, Salaki, yeah, if I could, sir. Tawara. No, I was just going to answer. I mean, when I meant invade, I mean, it's because they take it over everything, meaning they're not even supposed to, it's not even they're supposed to be there, but the damn English man brought them in, like you said, sir. So that's a heavy point. And that's in the Elams, those Elams, they're the ones who came over to the Caribbean countries and they mixed with our people, and that's who they called nowadays coolies. Those are your coolies. Yeah. But right. Okay, so then that would be a term that Benjamin calls them. But, okay, I don't know that. Trinidadians. To us Puerto Ricans, they're Hindu people. You know, to me personally, they boobly because the way they sound. You know, that's what it sounds like to me. Sorry, but you know. Now, is it safe to say that they're Semitic also, yes or no? That's a good question. Right now, did I say something anti-Semitic? Right now. Quatazar? I didn't. Are you sure, Quatazar? If you're asking, are they still Indians, Khan? No, I'm asking, are they still Semitic people? Because remember, we started off with Shem. The term Semitic comes from Shem. Khan. So when I called him boobly and or the way the Benjamites called him, what was the word you used, Rod? Coolies. Coolie, right? Coolies. Is that anti-Semitic? They mix with. Right, hold on. Is that anti-Semitic? It's not. It's not. You sure now? Let me see. Officer, young man in Honduras. Yo dice hablando
de ellos negativamente. ¿Ese es antisemético, sí o no? No, señor. Nah. Okay. So what do you think? I think that if we're Shem ourselves, how does that make sense that we're offending? Right, but I'm talking about Elam right now. When I said something negative about them, am I being anti-Semitic with them? Yes or no? No, you're not. So me not making fun of them is not anti-Semitic. No, it's just you making fun of them. Okay, so from where did it? Who's their forefather? Shem is. So based off of Shem, anybody that's a Semite and anybody that comes from Shem, wouldn't they be Semitic also? Yes or no? Khan, I don't come. So if I said the East Indians always eat poop and smell like poop all the time, am I being anti-Semitic? No, sir, you're being funny. I'm being anti-Semitic. You are. Yes, because they're from Shem also. It's no different than I say, well, these Jewish people always smell like pee. Right away, they're going to claim, oh, you're being anti-Semitic. If I say they're not the real Jews, you're being anti-Semitic. You see, the point I'm trying to show you is you see how our minds got cluttered in this society? Like we only focus on anything anti-Semitic, meaning the Jewish man. When I'm telling you, and I'm showing you to the scriptures, that the white man calling himself the Jew, and you talking about them, and you do anything towards them, is anti-Semitic, right? We're so brainwashed to thinking that it could only be with them that's anti-Semitic, because they keep the propaganda going. When Elam also comes from Shem. So if I say something about them, that is also anti-Semitic. You follow? Because both of them, the white race and the Hindus, come out of Shem. Everybody understand? Okay. Select, sir. Going over a little bit of history, so that way y'all can get fully educated. Whenever you hear this, at least you will understand. But when the white man claiming to be Jewish says it's anti-Semitic, you already know he's not 100% correct. It is anti-Semitic, but then you got to say, well, then if I say something wrong about the Germans, hold on. If I say something wrong about the Irish, am I being anti-Semitic? Yes or no? Khan. Now you understand, right? Why is it anti-Semitic? They come from Shem. They come from Shem. There you go. Everybody understand? And how do they come from Shem? You said how do they come from? Yeah, how by what means that you can classify them as Shemitic people? They are the son of. Come on, you got it right there. Go ahead. The father of Jacob. Yeah, Isaac. Isaac, is what you're trying to say, right? Right. God. And Isaac would be a descendant of who? Abraham. Right, and Abraham is a descendant of who? I forgot his name. Shem. Shem. Yeah, because when we start tracing the lineage, right, from Shem to Aram, and then it keeps going down, and then it comes up with Abraham. Abraham begot Isaac. Isaac begot Jacob. The Israelites, right? The Israelites, like Latinos and Native Indians. Let me get that out the way. Let me tell you the obvious. Every time they kill one of us, hurt one of us, incarcerate one of us, talk bad about us, is anti-Semitic. We just all been brainwashed to only see one face as anti-Semitic. We've been brainwashed. Right. Don't be surprised that this video get flagged, because I'm expecting it to. I'm trying to avoid cursing and all that, but because we're using scriptures to prove all things, like the Bible say, I wouldn't be surprised if this get flagged. Go ahead, Swap.
So if we see anything on the news that's kind of like degrading to our own people, like should we be saying that's anti-Semitic? Just to counter. Well, what we should be saying is anti-black, anti-Latino, anti-Native Indians, right? But for educational purposes, that way you know when you teach a class and you go into the history, like the way I'm doing right now, all this is anti-Semitic. You know what I mean? And as you get older and stronger in the truth, you'll be able to explain it, you know, where it's much more understandable. That's why I'm showing you the pictures who are Elam, and I showed you exactly who's Elam. Everybody understand? We got the Zondervan Compact Bible dictionaries too, right? You can always look up Elam, right? And when you read Elam, it's going to tell you some information about Elam, right? Let me see on what page you can look for that information. Page. Good day, you got on page 144. It says Elam, the son of Shem. You see that? Son of Shem. See, everybody see that, right? So technically, if you say something against Elam, it's still it would be technically speaking anti-Semitic, right? If you said something negative, anti means to be against, right? So if you speak against them, you're being anti-Semitic, right? But in today's term, because of the brainwash, it'll be referred to as anti-Hindu or anti-East Indian or anti from Bangladesh, anti-Pakistani, anti-Afghani. Everybody understand? We've been conditioned to see one face, the one face as anti. They say something against Dominicans, that's anti-Semitic too. Technically speaking, right? Let's continue. There's some more. Right? So, si hablamos de los hindúes, ese técnicamente es antisemética, right? Porque Elam viene Elam era hijo de Sem, right? Entonces el próximo dice Azul, right? So, ¿quiénes son esa gente? Pues, let me see si puedo subir la imagen. You were about to say something good, Ayala. Thank you, sir. I don't know if you were aware about yesterday. No sé si vieron lo que pasó ayer en Plano, Texas, que una supuestamente mexicana, nuestra gente, atacó verbalmente a 4 mujeres Elam y la arrestaron y la pusieron en prisión, perdón, en la cárcel. Y ellos hablan de nosotros siempre y eso nunca pasa. No sé si usted vio de esa noticia. No, esta es la primera vez que estoy escuchando de esa información. Sí. All right. Okay. So, concuerdo a los historias, right? Este es el imán que producieron, que son los hijos de Azul. Entonces, simplemente buscando en el Zondervan Compact Bible Dictionary, podemos buscar más información de esta gente, right? Entonces, obviamente, estamos viendo cuentos de los supuestos Nephilims en inglés, ¿verdad? Por todo TikTok, right? Yo he visto esta imagen, pero esta imagen de la gente de Azul, right? Y él parece que tiene un reloj, right? Pero vamos a buscar lo que dice el Compact Bible Dictionary sobre Azul, right? O en inglés, Ashur, right? Okay, Asher, el gran nieto
Oh no, that's not. This is the wrong one. Okay. Asherites, a people belonging to Ishbosheth, son of Saul II, right? No, this is confusing with the tribe of Asher. Okay, I don't know if anybody got the pictorial, or the illustrated Zondervan Bible Dictionary. Does anybody have that? Come. All right. See what it says about Asher, the people, not don't get it confused with Asher from the tribe of from one of the tribes of Israel. Come, sir. You want to look at ASHUR because the compact is not giving me exactly what I need. But these were the people, so that way you know, according to this, though, would be Assyrians. Well, the original ones, at least. Salaki Adawan. Uh-huh. So the picture right now that you have up, Salaki, es una foto de los Assyrians. The Asur, A-S-U-R, Asur, de esa gente que son descendientes de Sem. Karawan Khan. So, what, ¿tú tienes el pictorial? I'm looking for it right now, sir. Okay. Mientras tanto, vamos a seguir con el próximo nombre de hombre joven en Honduras. Caravan Khan, sir. Siguiente nombre, Arfasat. Arfasat, right? So, vamos a buscar sobre esta gente, right? Salaki, I'm going to post it on here, okay? Please. Ok, lamentablemente no hay imagen concreta de esa gente. All right. No hay imagen de esa gente. So, esa se la debo. Pero sabemos que Arfasad era descendiente de Sem. ¿Cuál es el próximo nombre? Slacker, sir. La pregunta. Ajá. En los días modernos ahorita, ¿quién son esa gente? Bueno, tienen que entender que esta gente, they've probably been eliminated. Okay, Slacker. Right? They probably eliminated, okay. But I'm going to check in detail with one of the generals. General Kutam will be the best person for me to talk about these two people. Okay. And let me see what the compact Bible dictionary si tiene algo sobre. Salaki, sir. Go ahead. I put two kinds on the. All right, let me see what you got. Private chat. Let me see one. Yeah, that top one is definitely it. Okay. And he's giving us first 1:17. Somebody find that one. Primer de Crónica 1:17. Yeah, ellos eran de la gente asirianos. Okay, so now that means I could look for the Assyrians. Hold on. Images of the Assyrians. There we go. Okay, so this is kind of confusing because it's giving me. Oh my gosh. Okay. Salaki, so tengo esa oh yeah, that is actually mala mía. Yeah.
what you said, Tengo la escritura de Crónicas. okay, aguanta un momentito. Esto va a ser una imagen de tenía a los 10 tribus de Israel bajo esclavitud. A ver si puedo conseguir un poquito, imagen un poquito más claro. Right, okay, here we go. So, en la escritura, cuando habla del rey Jehu, aquí ven la imagen cuando Israel, el rey Jehu, ¿verdad? Empezó a pagarle tributos al rey de Asiria. ¿Ok? Bajo cautividad. ¿Ok? Los latinos, los indios norteamericanos, los indios seminoles, fuimos esclavos de esa gente antes de llegar acá. ¿Ok? Y con la información que... déjame poner todo esto en español. Swap. Hey, Quintín Navarro, Shalom Bahasham Yashabrakata, Trooper Mathamyad in the San Jose, California. All right. Ok, aquí no dice, perdón, Azul, right, que significa incierto, right, concuerdo a la Biblia, uno de los 3 hijos de Shem, right? Se puede encontrar en donde estamos, Génesis 10:22, también Primer de Crónicas 1:17, que está allá, léeme esa, a ver lo que dice. Bueno, acá, estamos en el libro. Ahora, Salam, Yahabasham, Shabakatah, hombre joven de Puerto Rico. Salam. All right. So, Bahasham, Yahabashabrakatah, okay. So, Primer de Crónica 1:17, léeme esa. Claro, acá, el libro de Primera Crónicas, capítulo 1, versículo 17, dice así: los hijos de Sem, Ilam, Asur, Arfasad, Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. Ok, so déjame ponerlo en la pantalla también para que la gente pueda ver. Is there any more? Law, sir. All right. So esto va el linaje, right? Ok, ahora déjame compartir esta para que la gente pueda ver. Ok, so entonces, let me share that. Mira. So aquí tenemos Sem, Ilam, Asur, Arfasad, right? Lud, Aram, Uz, Hul, Geter y Mesec. ¿Ok? Entonces, nos dice, Arfasad engendró a Sela, Sela engendró a Eber, right? So, Israel sale de ese raíz, right? La nación de Israel sale de Arfasad, ¿ok?
Y simplemente sigue leyendo y ahí te lo dice. Right? Si sigue leyendo, right? Right? De Al-Fasad, de Sem, Al-Fasad, en el 24, el Sem, Al-Fasad, Sela, Evel, Pelú, Reú, Sarug y Abraham. Abraham, ¿quién es Abraham? ¿Verdad? Y los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Los árabes también son seméticos. Right? Caramocan. Canarocan. Hold on. Right? Caramocan. Hold on. Just keep on. All right, so, entonces, árabe, ahí también son gente semética. O semética, perdón. Right? Estos son los creadores de Allah. Right? Y es como dije, aunque ellos salen de ellos, estos también son hijos de Abraham, right? No son la semilla elegida, pero uno dice algo en contra de ellos, también técnicamente es antisemética. ¿Todo el mundo entiende? Caramocan. Si hablamos de Al-Fasad, de ahí sale el linaje de Israel. ¿Todo el mundo entiende? ¿Entiende? Caramocan. Por medio de Abraham, Isaac, right? De ahí, si hacen algo en contra, los morenos, los latinos, los indios nativos, también es antisemética, right? Pero ¿quién más? Let's see who else. Hold on. The chronic one is, me gusta, okay? Ahora, todo el mundo se recuerda de Lot, ¿verdad? Caramocan. ¿Quién era Lot? No era el sobrino de Abraham. De Abraham, right? Lot era sobrino de Abraham. So, si yo hablo mal de Lot, ¿también es antisemético, sí o no? Sí. Right? Si hablo de los hijos de Lot, ¿también es antisemético o no? También, señor. Right? So, entonces, ¿quiénes son los hijos de Lot? Israelitas, señor. No. Los chinos, ¿Y quién más? japoneses, Right. Los chinos, los japoneses, right? Los chinos salen de quién? Los chinos salen de quién? Amán. Moa, ¿será que Moa? No. ¿De quién estamos hablando? Los chinos, ¿salen de los chinos? Right. ¿Salieron de dónde? ¿Quién es padre de ellos? Lot. ¿Será que no salieron? Sí, salieron del Lot, de las dos hijas hicieron sexo con el papá. Right? Del Lot, right? So, si hablo mal de esta gente, técnicamente no es antisemético. Correcto. Caramocan. Right. All right. So, ahora, si vengo y hablo mal de
De esta gente, ¿o no? Técnicamente, si hablo mal de esta gente también, ¿no sería antisemético? Claro, claro. Lo que estoy haciendo es programando su mente focal en esta imagen como antisemético. Ahora. Porque todo el mundo ya está acostumbrado. Esta gente, ahora. I wish I could do multi-screen sharing. Somebody esta gente tiene que come up with a better system. ¿Verdad? Hablando de este también, sería antisemético, Benjamin Netanyahu. Ok, ¿quién más? I just saw him. Right. O hablando de esta gente que parecen así, que si tú hablas cualquier cosa de esta gente y tú eres antisemético, nunca puede ser un chino, nunca puede ser un árabe, japonés, hindú, right? Nunca puede ser un moreno o un latino de raíz nativa o mexicano, indio seminol, nunca puede ser ese grupo, esa gente, right? Solamente hay que enfocarse de esa gente, right? No, cuando se habla cualquier cosa más de cualquier blanco, ese también es antisemético, porque recuerda, ellos también son hijos de quién, de Isaac, right? Aunque no son la semilla elegida, como quiera, técnicamente salen del linaje de Sem. ¿Todo el mundo entiende? Claro, Right? So, esta clase es más para ser educado, que cuando escucha antisemético, que la alarma suena en su espíritu y su mente, sabiendo que nada, esa gente no son los únicos seméticas o gente semética, gente, you know, no son los únicos, nosotros también somos. All right? Salakia. Ajá. Así que, Arwan, si un cristiano me dice, oh no, tú eres anti-semético, yo puedo decir, no, espérese, porque esta gente también salieron de Sem. Yeah, tú puedes decir, bueno, si yo soy si soy antisemético, no es verdad, porque si vamos a buscar técnicamente en la Biblia, tú puedes decir así mismo, todas las razas blancas son seméticos, todos los latinos de raíz nativo, los morenos, los amaquinos, los haitianos, los indios norteamericanos, los niños seminol, los japoneses, los chinos, los árabes, los hindúes, todos somos seméticos, técnicamente basado en la Biblia. ¿Ok? Yo solamente soy anticrimen, antijusticia hacia nosotros. ¿Ok? Cuando ellos hacen aquello lo otro en contra de nosotros, eso es una injusticia, es un crimen en contra de nosotros. ¿Ok? Obviamente, como cristiano, ya tú sabes, por aquí va a ser como un paso. Los cristianos son como el maíz. Los cristianos son como el maíz. ¿Qué es lo que yo me refiero? Cuando uno come maíz,
El maíz, cuando pasa su sistema, es como un viajero. Entra por tu boca y sale en el toilet. ¿Me entiendes? So, esa información va a salir. Mucha fibra. Ya tú sabes. Va a entrar y va a salir. You know? You know? Y si alguno de esos cristianos te dan en el oído, pues chévere, melaza. ¿Right? Melaza, escucharon, ¿ok? So, ya yo no tengo que seguir con ese punto, ya entendemos, right? Claramente, seméticos somos toda esta gente que mencioné, ¿ok? Búscate los on-demand dictionaries, búscate este libro de historia y búscate los nombres primero de Crónicos 1 y 17 hacia abajo y ahí te da la lista de la gente que salieron de Sem, right? No fueron los únicos gente, right? Había más gente, right? Los asirianos eran seméticos también. ¿Dónde están ellos? Pues obviamente el Señor los destruyó y se integraron con los otra gente que viven en el Medio Oriente. Ya que ya no hay un imperio asiriano. Ya, ¿dónde queda Asiria en este día? ¿Verdad? Vamos a poner en la búsqueda a ver si nos da una respuesta de ok. Ok, concuerdo a Wikipedia, hoy en día Asiria quedaba alrededor de Turquía, Siria, Irak y Irán. ¿Right? Quedaba ahí, era la Mesopotamia superior, arriba de Mesopotamia. Mesopotamia era la tierra de Irán, anteriormente se llamaba Babilonia, ¿ok? Pero hoy en día como un lugar como tal no existe. Ellos son parte de otra naciones, ¿ok? Cáncer, ¿será que se destacó? Mesopotamia. Yo trabajé con gente de Mesopotamia, so-called white people. What? Yo trabajé con gente de Mesopotamia, so-called white people right now. Right. Pero Mesopotamia is Iraq. Right? Cáncer. So depending on the empire that ruled over at the time. When it was called Babylon, it was them African people that we called the Ethiopians, right? Who are the children of Cush that ruled over there. En Macedonia. Macedonia era so-called white people. Macedonia. Macedonia? Yeah, Macedonia. Yeah. Macedonia. Right. For educational purposes, for your understanding, for everybody, most of the Arab people that are in power today are white people. They're the children of the Greeks. Okay? They're the children, especially in Syria, that royal family, those are children of Esau who intermingled with Ishmael and took over their power. All right? Carbon Khan. DJ Khaled. Right? I think he's from Iran, right? If I'm not mistaken, where's he from? Iran, right? Let me see. Carbon Khan. Yeah, he's Arab. Hold on, I want to make sure. I don't want to just be sure. I want to make sure. It says that he's a.
His name is Khalid Mohammed, also known as DJ Khalid, who came on the scene looking like a Puerto Rican, but then to find out, of course, he was born in Louisiana. His parents are Palestinian, so yeah, he Arab. But he stole everything from us, Salak. Yeah, the Palestine, Israel, that's our land, and it's biblically speaking, that there will be heathens in our land anyway. Not just that, Palestine, Israel, Syria, Yemen, to certain parts of Turkey, to certain parts of Iran, most definitely all of Saudi Arabia, what they call the Fertile Crescent, the Middle East, Qatar, places like that. That actually is all our land, because you couldn't fit 12 tribes in this little body of land. With the millions upon millions of us, like if you gather all Latinos, blacks, Jamaicans, Haitians, all the Latinos, all the North American and Seminole Indian, that little piece of land is extremely overcrowded. So before we roll out, we got 14 minutes. Anybody else got a question? ¿Quién tiene pregunta? ¿Bíblicamente o no? Nadie. Nada, absolutamente nada. No, señor. No, señor. Magan. ¿O será que quiere decir que los antisemitas solamente son los Irán, los hindú, los árabes, chinos, japoneses, Israel, right? ¿Quién más mencioné? Hasta ahí llegamos, porque las otras naciones que eran parte de SEM, como los sirianos, ya no existen, right? Claro. Pero hoy en día lo que quedan de SEM son los hindú, los árabes, los chinos, los japoneses, Israel, right? Los blancos también, la raza blanca. Claro. The so-called white people, because they're so red. Yeah, the devil, he's a Semitic people anyway. Claro. Right? ¿Quién más tiene pregunta? Nada. En la República. Pregunta. Capitán, no, si se puede, no, capitán. No tengo. Ok, Honduras. Hombre joven en Honduras. No. How about Officer Urad? Okay, Gedaliah Allah. No, sir. You answered all my questions, sir. Okay. Any of the sisters, alguna de las hermanas tienen preguntas? No, señor. All right, so what? Did you ever remember what scripture I pulled on Wisdom of Solomon? The other day when I talked to you about it, I had the general right next to me. So I was gonna ask him right there and then, but damn it, I think it had to do with the children of the bed of the adulteress. I think it was. I'm paraphrasing. If you could just find it after the class. Yeah, after the class, and then just text message me directly to my phone number. And that way, when I'm with the general tomorrow, I'll ask him, and then he can inform me. Quataza. Salaki Adawan, I have a question off topic. How was that barbecue yesterday? You can ask Sawab, because unfortunately, the county over here threw us a curve. Normally, my daughter would have started in September school. She had a late start of her vacation. Nobody knows why they gave her a late start in the whole class, the whole school, a late start of vacation. But then they shortened their vacation by having them start
today. So that threw me off. And then the killer thing is they let us know like after the 15th, like in the middle of the month, like how you gonna do that? You know what I'm saying? And I want to hear these words. What we thought is that we did it in the best of the interest of the children. I got an answer for them that's gonna shut that mind state down. They're gonna not want me there no more. And I don't even have to curse. I'll just be very professional. But that's what happened. I couldn't go because of that. Magan. But so wow, how was it? It was great. I had a good time. Okay. And what happened to you, Quatas? You weren't able to show up? Claro, man. The slavery? What was going on? Nah, I don't have a slavery at the moment. All right. If you don't want to talk about it now, you don't have to. Just you can talk to me later on about it. All right. Magan? Será que sea una preguntita? Uh-huh. Is kissing cheating? Okay. Can I get rid of my rape if she's kissing another man? Yeah. I mean, you'd be like, well, Shalom, if she did that, si lo hace intencionalmente, eso ya es considerado adulterio. Si ella viene con ese romance, right, de esa forma, no de and that's it, you know, like como tú lo haces a tu pai, alguien conocido, you know, y no significa nada más, right? Ella siempre debe confirmar con su marido, si se puede, right? Ahora, si él viene y en su mente quiere estar con otro hombre y se humille de ese hombre de esa forma, Shalom. So I can get rid of her. That no. Let's talk about that later on. I already know where this is going. I already know, Magan. We don't have to come. I'm gonna leave it alone, Magan. We'll talk about that later on. Stuff like that. We don't have to talk about it on the open, all right? Everybody, it's for everybody. It's personal stuff. That's why we have counsel. You call me, all right? Personal stuff like that. Okay. Let's try to keep the class for class purposes, all right? Okay. Now, if you got a demon on you that you need to get checked, right? Plus what you want, and we'll take you there too. But I try to be as professional as possible, okay? All right. Anybody else? Nobody? What time is it? All right. Everybody probably needs personal counseling. Say that again? No, I mean there is other things, but we need to have it personal. yeah, exactly. That's my point. Yeah. 25 de septiembre, recuerda que es el día de la memoria de soplo de las trompetas, right? If I'm mistaken. Matter of fact, I got it here. It's on September 25th. It's okay. Where's my phone? Ahí está. 25 de septiembre, que cae un domingo. Es el memoria del soplo de las trompetas. Eso se encuentra en Levítico capítulo 23, desde el versículo 24 al 25, ¿ok? En corto, la trompeta se utilizaba para, es más, Ezequiel, somebody give me Ezekiel third chapter. Pero en corto, la trompeta se utilizaba cuando los sacerdotes llamaban a la nación para pasar información. Segundo era para cuando era tiempo de guerra. Tercer era para avisar a la nación de un pendiente peligro. ¿Ok? ¿Por qué lo celebramos?
Hombres jóvenes en la República. ¿Por qué lo celebramos? Porque está escrito en la Biblia, capitán. That's right. Because it's in the Bible. Because God said to do it. Right? God said to do it. That's siempre esa es la primera respuesta de todo el mundo. Well, because God said to do it. And here's the law, or here's the scripture. Why we do it? Because God said to. Oh, don't eat pork. Well, why we can't eat pork? Number one, because God said don't do it. Right. Oh, but why can't I be a lesbian or a homosexual? Because God said don't do it. And secondly, it's a sin against God's laws. You see how that works? God said don't do it. He tell you the reason why not to do it? Because you're going to die. You don't believe me? Go ahead and be a homosexual and lesbian. Find out when you get monkeypox, when you get COVID-48 or something, because Lord knows they keep on bringing it up. COVID-19 is like playing Super Mario. They go through levels. You know? Hold on. Oh, I just closed out the Bible. All right. I want to yeah, I'm gonna tell you specifically where I want to go to. Just bear with me. Ezekiel, 3rd chapter. Let me see if I'm gonna tell you what verse to go to. This is one of the scriptures. Go to Ezekiel 3:16. We'll do this rest in English. I'll explain. Start at verse 16. Camarón Khan. El libro de Ezequiel, capítulo 3. Let's do it in English just to move the time quicker. Camarón Khan. Ezekiel 3:16. This is the book of Ezekiel, chapter 3, verse 16. And it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came unto me, saying. Right, so now this is Ezekiel. He's letting us know that the Most High sent the messenger to tell him something, right? And this is what he said. Keep going. Verse 17. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth. Right? Go ahead. And give them warning from me. And give them warning. So now when you go back into the Chronicles and the Book of Kings and in the law, there's a certain portions of those books where it tells you that the priest will blow the horn to warn the people about an impending danger. When you get up on that mic, you're not only speaking, that mic is also a trumpet, right? Your mouth is the sound piece that gets projected through that mic and out the speaker. Everybody understand? When we had the priest would blow the horn and let, hey, the Assyrians are coming, prepare for war, prepare for this, XYZ. Everybody understand? Keep going. Verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die. Now, who is the wicked here? I'm going to ask that question. Who is the wicked here? First and foremost, when you hear the word wicked, who do you assume it is? Only. Quatazar? Sinner? Well, that's true, but according to Job, who's the wicked, Sawap? The rulers of this world, sir. Right, which are who? The Edomites, sir. Which is who? The white man, sir. There you go, right? He's the wicked, right?
Khan. Now, hold on. Before we move forward, let's go to Jeremiah 5:26 real quick. Quatazai, you get that. We're going to read the first top line, all right? Khan. You said Jeremiah. That's Jeremiah 5:26. 5:26. Khan. All right, the book of Jeremiah, chapter 5, verse 46. 26, 26. Oh, 26, Salakia. Yep. For among my people are found wicked men. Say that again. For among my people are found wicked men. One more time. For among my people are found wicked men. Right? So the reason why I'm pointing that out is so that way you can make a distinction. There are people who were made to be the villain on the earth, the wicked on the earth. That's Esau, Caucasians, the Edomites. Everybody understand? And there's another wicked that's the Lord's people. For among my people are found wicked men. Everybody understand? 3:18. Ezekiel chapter 3, verse 18. When I say unto the wicked, stop. Thou shalt. Hold on. Now, young man in Honduras, who's the Most High talking to right now? He's talking to his people. Right. Israel. He's talking to his people. Tuara. That's right now who the Most High is talking to. Keep going, Sawap. Thou shalt surely die. Uh-huh. And thou givest him not warning. Uh-huh. Nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life. Right. The same wicked man shall die in his iniquity. Right. But his blood will I require at thine hand. Right. So if we don't go out to warn the people, right? Remember verse 17, Son of man, I have made thee a watchman unto the house. That's how you know it's talking when it say unto the wicked, it's talking to the wicked men, wicked brothers and sisters among the Israelites, right? Therefore, hear the word of at my mouth and give them warning from me. Meaning the Lord is warning Israel. He's telling him, if you don't do A, B, and C, I'm going to kill you. I'm going to punish you. I'm going to make your life a living hell. You're going to be living in hell. Everybody understand? Right? That's what we do in the streets. We go out and tell the wicked among our people, tell our people what the Lord say. Everybody understand? Right? So when we say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou gives them not warning, right? If we don't warn you, you need to change your life. You need to come serve the Most High. You need to do this and that and third because the Lord said to. We don't warn the people, then that man is going to die anyway. That sister's going to die anyway. But you know who else is going to die? We are, the prophets. We're going to die. Why? Because the Lord made us watchmen as well. Like the way he made Ezekiel, Isaiah, all the prophets, Christ, the apostles, the disciples. He made them watchmen as well. You know what I mean? Everybody follow? Verse 19. So what, verse 19? Yet if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way. So now you go out to camp and you start teaching and you telling the people what the Most High say. You're warning them from what the Most High is saying to us, right?
Like, let's turn back to ourselves. Let's not hang around these people. Why? Because God's telling us, right, to gather ourselves together. We're a nation not desire. God told us in Revelations 18, come out of her, my people, that ye receive none of her plagues. Right? That's our job, to go warn the people, warn them about the plagues that are coming, about famine, about earthquakes, about World War I, World War II, World War III, about warning about race riots, warning them. But if they don't listen, if they don't stop doing what they're doing and change their ways and start keeping these laws, statutes, and commandments and start to do the right thing, if they don't be up under commanding General Yohana in the I.S.U.P.K, if they don't do that, continue. He shall die in his iniquity. He shall what? He shall die in his iniquity. He shall die in his iniquities, in his sins. What are iniquities? Sins. What are sins? The transgression of the law, meaning not giving a damn about what is written in that law. You look at the law like it's when a dog got to use the bathroom, or like when a cat got to use the bathroom. That's how you're looking like at the law. That's transgression of the law. Continue. But thou hast delivered thy soul. But thou hast delivered thyself, meaning the prophet, he went out and did the job. He went out and warned the people. He went out and taught the people. You know what I'm saying? Coming online is also warning the people, is it not? Right? You sitting there listening to class, taking notes, which I hope everybody's doing, taking notes, right? That right there, you're listening and you change your life. But if you just sit here and don't apply yourself, and then find yourself in an extreme bad situation, well, guess what? Don't be surprised after being warned. Live like this, don't live like that. Don't be surprised when, realistically speaking, don't be surprised that you being married and now the Lord put a spirit on your wife and she stopped being a bitch. And then you can't control her. Don't be surprised. You know what I'm saying? And don't be surprised if stuff happens if you don't warn the people. Now, can there be a situation even if you warn the people and people don't listen? Of course, that happens. We just read it right now. So even if you tell your wife, well, you're out of order, this is what God said, and she's still well, then that's her and that demon, which you being the man over her got to tell her and check her. You know what I mean? And put her right in her place. Or else the Lord might step in and kill her. And then guess what? Now you have no problem. And although you try to warn her, don't be that way. Be how God wants a sister to be. She don't listen. You know, unfortunately, stuff can happen. It can happen to us men too. Right. We can get taken in our own ways if we don't listen and follow what the Lord tell us to do. It can happen. You don't want to go down that road. I'm gonna tell you straight up. You don't want that. You don't want that. God is God. You don't play with that. Keeping it 100 with God. Your Christian pastor, of course, won't tell you this, because God loves everybody. Ain't that right, young man in Honduras? God. And God loves everybody. Dios te bendiga, right? The young man in the Republican Dominican, right? Dios te bendiga. Correcto, capitán. Yeah, that sounds nice, right? God loves everybody. Does sound nice. Jesus is going to save everybody. Sounds beautiful. Sounds like it should be paradise, right? We are all God's children. Hallelujah. En nombre de Padre, Hijo, Espíritu Santo, and all that. Sounds great and wonderful. All that is a lie. God is not that God. This God here will kill you for doing something that's wrong. Yeah, everybody understand that? This God that we're dealing with, like, he real, he alive. If you don't believe me, go find out. I don't want you to go find out. But if you be stupid enough and go find out, you're going to know he real then. Hey, even before the truth, our own miserable, disgusting life should have been evidence enough that God does exist.
Everybody understand? Carbon Con. You don't need that right there. If you ever wondered, damn, does God exist? Well, are you getting this ass whooping in life? Well, yeah, God exists. You know what I'm saying? Not just look at your brothers in the world. Be like this. Damn, man, God is something incredible. Man, look how he put them clouds up there. Nigga, you are acknowledging while you're getting high that God exists, but your life is miserable. Why? We never acknowledge God exists when our asses are getting torn up. We never acknowledge that God exists when we're catching hell. But when we get high, oh yeah, that's when we run. We only acknowledge God when God take it to the extreme, because we went extreme and put us in the hospital. And now we're like, oh, Dios mío. And your mother's praying over you. Dios mío, ayúdalo. When we don't realize that God did help you out right there. That's the part we never realized. Oh, that accident? Yeah, maybe you ever thought about maybe God having a love and mercy towards you had to make you go through a car accident and flipped over 10 times, and you being alive on a hospital bed still with your mother in tears crying. He's been a good boy. What he's done? Well, he wouldn't stop sinning, so I had to help him stop sinning. God. He wouldn't do it on his own. I gave him AIDS. Now he'll stop sinning. He'll die. See how he stopped sinning? And if you don't believe me, and guess what? Later on, we'll ask America, is God real? Oh, I forgot. There won't be no more America. But you can look at the rest of the planet, and is God real? Everybody gonna be like, yep. And don't mess with him. Don't mess with him, because he'll send one of those priests. He'll send Sawap. He'll send Quataza with two double-edged swords and coming among them heathen and finding out and investigating, doing what they call it was another term that they use. It's a certain type of technical term that they use when they do those investigations. They have them in those cop shows, but you get the picture, right? They're doing thorough investigation. Then when they find out who transgressed the law, it's gonna be like, shring, you and your wife and your kids, and you see that go over there with that, your dogs, your grandmother. Come on over here. Let's have this conversation. Somebody build this hole. And then that'll be the end of that family. Then the other heathens will look at that and be like, that's not going to be me. That's not going to be me. We're going to live and abide by the rules set by the Israelites, set by the Father, set by the Creator of them Israelites. That's how it's going to be. Everybody understand? Let's not test them waters, all right? Anyway, September 25th, the memorial of blowing the trumpets, all right? Everybody with that, Magun? A little bit, oh yeah. Hey, also, too, before you say anything, todito de ustedes que se mantienen en esta clase mentuada, I'm gonna leave it at that. But each and every one of you are doing a hell of a job. Y'all just don't realize it. Y'all sticking in this because y'all know what's right. The young man in Puerto Rico, the young man in Honduras, the young men in la República Dominicana, the troopers that are here, the officers that are here. Y'all doing it. Y'all doing it. You know what I'm saying? Don't let nothing discourage you. Whatever Satan throws at you, if you stay on God's side, you trust in him, he got your back. You understand? Everybody understand? Whatever them demons throw at you, you stay locked in with the Lord. You pushed to stay locked in and to push the truth. The Lord got your back. All right? Y'all got to understand that. If y'all don't believe me, just go read them scriptures.
You know what I'm saying? Or read them scriptures when the Lord tell you, trust in the Lord. Have we not heard that? Carón Khan. He got your back. Magan? Carol Cáncer, hombre de Israel, Amaye. La hermana que Las hermanas se mantienen de pie, de su sentadas. cabeza cubierto. Carol Cáncer, Amaye Shabbat. Amaye. Barak. How about Shem Yashab Raka Thumb? Yetimatá. Las hermanas, un saludo de cortesía a las hermanas de pie. Imagine Shabbat. Imagine Barak. Yahweh. Yetimatá. Y vamos a hacer despedido. Y recuerda, hermanas, ¿verdad? Cuando se te hace el saludo de cortesía, ustedes tienen que repetir ese saludo, ¿ok? All right. All right. With that, I'm going to end the broadcast.